Hoy vamos a considerar la lección número 6 de el libro de Jonás y se titula Jonás en Nínive. Tenemos, hermanos, un texto que debemos memorizar. Creo que debemos tener esta sana y santa costumbre de memorizar la palabra de nuestro Dios. Dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. De nuevo, hermanos, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:2. Y quiero compartirles los siguientes versículos. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y capítulo 2 de Jonás, versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. El viento, el mar y el gran pez obedecieron inmediatamente a la voz de Dios. Pero el profeta Jonás no lo hizo. Esto lo llevó a pasar por momentos angustiosos. Es increíble. Fíjese nada más. El viento, el mar y el gran pez obedecieron. Jonás, el profeta, el hombre de Dios, el siervo de Dios, no obedeció. Y por esa razón le vinieron momentos verdaderamente angustiosos. Llegó el momento en que Dios ordenó al pez que pusiera al profeta en tierra firme. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 2, versículo 10. De nuevo notamos que el gran pez obedeció a la orden de Dios inmediatamente. A la luz de estas cosas, debemos preguntarnos si somos obedientes a Dios o somos como Jonás, que no obedeció a la primera orden y sufrió las consecuencias de su desobediencia. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos: vino palabra de Jehová, oiga bien, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermano, hermana, ¿has pensado en el aspecto físico que tendría Jonás después de haber estado en el vientre del gran pez? ¿Puedes imaginarlo? Su piel irritada por causa de los jugos gástricos del pez, sus ojos irritados por la sal del mar, su cuerpo debilitado por el ayuno que duró 3 días y 3 noches. Ahora piensa, mi hermano, ¿cómo sería su olor? ¿A qué
apestaría, digo yo. ¿Sería un olor grato, un olor suave? Pienso que no. El olor debe haber sido hedor. Así que todo lo que él estaba pasando, todo eso se hubiera evitado con ser obediente a la primera vez que Dios lo envió a Nínive. Bendito sea Dios que dio una segunda oportunidad a su profeta. Gracias a Dios por esa bondad del Señor. Bondad de haber cuidado a Jonás en el mar. Bondad para con los ninivitas. En esta ocasión viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y en este punto tenemos que resaltar la paciencia de Dios para con su siervo. Imaginen eso, ¿verdad? Dios realmente estuvo atento a su profeta. Lo vio huir, lo vio tratar de escaparse, lo vio con un corazón rebelde, con un corazón nada dispuesto a ir a obedecer la orden del Señor. El Señor lo vio también cuando dormía en medio de la tormenta. No pudo escapar de la mirada de Dios. Dios lo vio. Es más, Dios escuchó cuando le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Y luego Dios preservó la vida del profeta cuando fue echado al mar. Para mí, la provisión de Dios fue muy anticipada, desde luego, porque dice la Escritura que Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás y preservara su vida. Así que Dios preparó a ese gran pez para que lo llevara a tierra firme. Y ahora, por segunda vez, le da la misma orden. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No era el mensaje del profeta, no era más que lo que Dios iba a poner en sus labios, lo que tenía que decir. Dios es maravilloso. Dios es Dios de oportunidades. Aunque nos ve rebeldes, descarriados, Él como buen pastor nos busca. Él como buen pastor preserva nuestra vida. Y Él espera que aprendamos la lección. Como dijo un autor de los Salmos, bueno me es haber sido afligido porque yo andaba descarriado, andaba lejos del rebaño, lejos del pastor, pero yo andaba descarriado, pero fui ahora traído de nuevo al redil. Es la idea que nosotros vemos en el libro de los Salmos y también en el pasaje de Juan, capítulo 10, donde el Señor se muestra como el buen pastor. Así que entonces Dios le dice a su siervo, vete otra vez a Nínive, yo te mando otra vez. ¿No quisiste la primera vez? Bueno, ahora vas a ir y vas a dar el mensaje que yo te voy a dar. No era su mensaje entonces, era el mensaje
de Dios el que tenía que proclamar. No eran los prejuicios de un hebreo, no era el celo de un hebreo, no era el rencor de un hebreo, no era el odio de un hebreo. Era un mensaje diferente, un mensaje que no nacía de la mente y el corazón del profeta. Era un mensaje que iba a venir de Dios. Y hermanos, haciendo aquí un alto, haciendo aquí un espacio, debemos también nosotros pensar que no son nuestros prejuicios los que debemos proclamar. No son nuestras ideas. Es el mensaje de Dios, el mensaje del Dios bondadoso, el Dios que llama al arrepentimiento. No voy en mi nombre, voy en el nombre de Dios. No voy a decir lo que se me ocurra, sino lo que Dios ponga en mis labios, lo que Dios ponga que yo deba proclamar. Bendito sea Dios. Esta vez Jonás no se negó. Esa es la verdad. Había aprendido la lección. Esta vez fue diferente. Y leemos con sencillez la Escritura. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Así como estaba, habiendo pasado todo lo que pasó, que nosotros ahora decimos fue inútil, todo el sufrimiento que él tuvo, pero ahora ya en otra actitud, ya más dispuesto, acepta la oportunidad que Dios le está dando. Yo creo, hermanos, que la obediencia nos libra de muchos males. Cuando hacemos lo que Dios dice y lo hacemos de buena gana, de todo corazón, cuando lo hacemos con toda humildad, cuando reconocemos que Él tiene la autoridad, cuando nos sometemos a Dios, las cosas funcionan mucho mejor. Sí, es cierto, Dios nos puede librar de aflicciones, Dios puede preservar nuestra vida como preservó la vida del profeta Jonás, pero finalmente se tiene que cumplir lo que su soberana voluntad decide que se debe hacer. Y quiero añadir que somos privilegiados cuando vamos a proclamar el mensaje que Dios ha dicho que se tiene que proclamar. Yo pienso, ¿por qué somos tan duros de cabeza? ¿Por qué Jonás incluso fue duro de cabeza? ¿Por qué somos tan duros para entender? ¿Por qué somos tan tardos para comprender lo que Dios quiere? ¿Por qué no somos dóciles desde el principio? ¿Por qué se tiene que levantar nuestra rebeldía? ¿Por qué nuestro corazón se tiene que poner duro y en contra de lo que Dios dice? Ahí está el mandato, ahí está el mensaje. Lo único que tenemos que hacer es darlo, llevarlo, compartirlo, dejarlo en cada corazón. Cuando hacemos eso, hemos cumplido con la voluntad de nuestro Dios. Ahora, hermanos, conociendo la experiencia vivida por Jonás, deberíamos estar listos
para obedecer de manera pronta las órdenes de Dios. Debe haber un corazón dispuesto, un corazón que realmente ame a Dios al punto de no negarse a obedecer lo que Él ha dicho. Es mejor, hermanos, la obediencia. Siempre, si ustedes leen la Biblia de pasta a pasta, van a encontrar que la desobediencia nunca trajo buenos frutos. En cambio, la obediencia sí. Trae paz, trae comunión con Dios, trae bendición. Cuando obedecemos, Dios se alegra. Cuando obedecemos, Dios bendice. Cuando obedecemos, otros son bendecidos. Así que toda la experiencia negativa de Jonás está delante de nosotros como un ejemplo que no debemos seguir. Realmente lo que debemos seguir es la parte de la obediencia que debemos tener para con el Señor. Aún el Señor Jesucristo fue obediente. Y miren lo que dice la Escritura. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos ese gran ejemplo del Señor como hijo obediente a su Padre. La orden de Dios entonces, esta vez, fue cumplida. De esta manera, Jonás tuvo que ponerse en marcha. Dice la Escritura que para cubrir la ciudad de Nínive, él tenía que caminar durante 3 días. Era una ciudad grande, una ciudad que era importante, era una ciudad que necesitaba oír el mensaje de Dios, porque sus maldades habían subido ya ante la presencia del Señor. Ya el juicio venía sobre ellos. Y Jonás entonces tuvo que caminar y hablar con toda su fuerza, con toda su alma, el mensaje que Dios había puesto en su corazón. Ahora aquí lo importante es que el plan de Dios no se detuvo. Dios es soberano y lo que Él ordena debe cumplirse. El plan que Dios hace debe ser llevado a cabo. Y la persona que Dios quiere utilizar para lograr sus propósitos debe ser dócil. Debe estar dispuesto o dispuesta a ser utilizada por Él. El profeta, habiendo pasado todo lo que pasó, finalmente se dispuso a obedecer y lo hizo. El versículo 4 nos dice que y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás comenzó a proclamar el mensaje que Dios le dio. Su voz se escuchó en la gran ciudad. Su proclamación debía llegar a cada persona. Así que se esforzó en cumplir su tarea. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje no era dulce. No fue Jonás con palabras que endulzarían el oído de sus oyentes. El mensaje era muy claro, muy pocas palabras, pero entendible. No hubo necesidad
de que el profeta pasara tiempo preparando el sermón. A los pastores nos lleva mucho tiempo preparar los sermones que vamos a predicar durante la semana o en las semanas especiales. Pasamos horas y horas orando, leyendo, consultando y luego escribiendo, bosquejando y luego revisando y luego corrigiendo y luego volver a orar y finalmente llegar al púlpito y presentar el mensaje. Un gran trabajo. Pero miren, el mensaje de Dios proclamado por Jonás era bien sencillo. Me gustaría que tuvieran la curiosidad de contar las palabras que él utilizó. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es todo. Era un mensaje que no tenía nada de dulce. Era un mensaje franco y directo. No tenemos derecho, mis hermanos, a cambiar el mensaje de nuestro Dios. Si el Señor dice que el hombre es pecador, hay que decirlo. Si Dios dice que algunas cosas son pecado y le ofenden, hay que decirlo. Si Dios dice que hay un infierno, una condenación eterna, hay que decirla. Hay que decirlo. No debemos dulcificar el mensaje de Dios para el mundo. Debe ser proclamado tal y como el Señor lo declara en su palabra. No tenemos por qué endulzar el oído de nadie. Tenemos que ser francos y directos. El Señor así lo dice y así hay que decirlo. Otra vez, ¿cuál era el mensaje que tenía que dar Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nosotros debemos resaltar, fíjese bien, cómo Dios anuncia de manera anticipada lo que va a suceder. Es decir, Dios avisa, Dios da oportunidad al que oye, porque Dios entonces es el que da al pecador la oportunidad de que se arrepienta. La destrucción de Nínive podía haber sido en un momento, en un segundo, pero hay un plazo, de aquí a 40 días. Dios entonces da la oportunidad a los pecadores de Nínive para que se arrepientan y clamen a Él y busquen al Señor de los señores, al dueño del universo, al que manda al hombre y a la mujer que se arrepientan de sus pecados. También debemos recordar que el mensaje fue dado por una razón, según leemos en Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra pregonar. Pregonar significa anunciar algo en voz muy alta, como pasa el hombre gritando que vende tierra para macetas y lo grita recio, o como pasa cualquier otro vendedor que va pregonando su mercancía. No debemos, hermanos, ser silenciosos. Al contrario, debemos de levantar nuestra voz
de tal manera que alcance a muchos. No debemos callar, debemos pregonar. Y nunca un pregón fue en voz baja. Nunca un pregón fue lo más silencio que se pueda. Proclamar, gritar, eso es pregonar. Y pregonar con convicción, pregonar con el corazón en la mano, gritar lo que es necesario gritar. Es como el caso, mis hermanos. Miren, pónganme atención. Vamos a suponer que es de noche y la casa de mi vecino empieza a arder y yo me doy cuenta. Y entonces me acerco a la puerta de la casa y digo, vecino, despierte, despierte, su casa se está incendiando. ¿Creen que debe ser así? No, hermanos, yo debo gritarle a mi vecino. Él está dormido, su familia está dormida. Necesito despertarlos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Gritándoles, haciendo todo el ruido posible, porque pueden morir en el incendio. Hermanos, el mundo va hacia la ruina, hacia la condenación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pregonar a gran voz. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Somos, hermanos, llamados a anunciar de viva voz el mensaje del Evangelio. Decíamos entonces que no era un mensaje dulce, que era un mensaje que al oírlo debió provocar mucho temor, mucha angustia en los que lo escucharon. Era duro, pero era el mensaje que tenían que oír. El mensaje confiado en nuestras manos también es dulce y amargo. Dulce para todos los que creen, amargo para los incrédulos. Es un mensaje que demanda fidelidad de nuestra parte al proclamarlo. Dios lo manda, nosotros obedecemos y el mundo lo necesita. Tengo 5 aplicaciones. Es mejor obedecer a la orden de Dios inmediatamente. Dios dio una nueva oportunidad al profeta. La proclamación del mensaje se efectuó tal y como Dios quería. El mensaje de advertencia llegó a Nínive a pesar de todo. Y el mensaje proclamado por Jonás no podía dulcificarse. Era duro, pero se tenía que dar a conocer. Aprendamos, hermanos, a obedecer a la primera. Aprendamos, hermanos, a comunicar el mensaje tal y como es. Pregonemos, mis hermanos, lo que Dios quiere que proclamemos. Que Dios los bendiga.